Hola, yo soy Kenia y os doy la bienvenida... No, en realidad hoy soy Ramona, porque me habéis pedido mucho este cosplay. Se acerca Halloween, especial Halloween, y yo os lo doy. Que Ramona no da miedo, todo lo contrario. Pero bueno, es un personaje, es un cosplay, espero que os mole. Os voy a contar así todo el vídeo, ya os lo adelanto. Así que... Hola, yo soy Ramona y os doy la bienvenida a este pequeño canal dedicado al cine, donde hoy os traigo una auténtica historia de terror. Nada de cuentos ficticios, nada de películas. Vamos a hablar de la vida real, porque hay historias en la vida real que tela marinera. Así que sí, os voy a hablar de la historia, la vida y la muerte de Karen Carpenter, una de los miembros de The Carpenters. Y también la conexión de su música con el cine, específicamente con una película de terror que a mí me flipa y que me parece que está muy subestimada. Vamos allá. The Carpenters fue un grupo o un dúo musical estadounidense que tuvo fama sobre todo a finales de los 60 y principios de los 80, o sea, en una década bastante marcada, o sea, en la década de los 70 sobre todo. Aunque por Carpenters o The Carpenters, porque se supone que el grupo es Carpenters sin el D, aunque el nombre no os suene, estoy segura de que hay varias canciones que habéis escuchado de ellos, porque hay algunas que de verdad son temazos que han pasado a la posteridad y que es imposible que no hayas oído. El grupo estaba formado por dos hermanos, Richard Carpenter y Karen Carpenter. Eran originariamente de New Haven, Connecticut, pero se mudaron a California en el año 1963, cuando Karen tenía más o menos 13-14 años. Desde niño, Richard tenía interés por la música, por los instrumentos. De hecho, desde muy jovencito tocaba el piano. Sin embargo, Karen, a pesar de que los dos juntos escuchaban los discos de su padre, que tenía una colección bastante grande, y a pesar de que este era un pasatiempo que ella disfrutaba mucho, no tenía un interés real fuerte por la música. Pero por lo que tampoco tenía un interés era por la escuela. No le gustaba nada educación física ni geometría. Así que para huir de esto, de alguna manera, casualidades de la vida, empezó a tocar la batería. Y ahí descubrió que realmente esto era lo que ella amaba y tenía un talento innato espectacular. Os voy a dejar alguna muestra de ello. Hay otras fuentes que dicen que ella siempre quiso ser una estrella, pero no sé por qué me parecen más fiables las primeras. Son más, o sea, lo he encontrado en más artículos y en más lugares que hablan sobre su vida, y además me parece que pega más con el carácter de Karen. Ahora mismo siento como si la conociera porque he leído muchísimo sobre la historia del grupo, es muy fuerte, pero bueno, sí, digamos que descubrió este talento tan increíble de forma totalmente casual y sin pretensiones de nada. Así que con los dos hermanos haciendo música muy jovencitos, Karen más, porque era la hermana pequeña, se juntaron para tocar, ¿no? Y para presentarse a concursos, y la verdad es que les fue súper bien. Por el camino cambiaron de nombre varias veces. Para empezar, se juntaron con otro amigo y se llamaron Richard Carpenter Trio. Aquí ya vemos un poco que este personaje de Richard va a ser un poquito egocéntrico, ¿no? Porque tres personas y le ponen su nombre al grupo, bueno. Por cierto, he cortado dos mechones para darle volumen al pelo. O sea, esto es sacrificarse. Esto no te lo hace otro creador de contenido, ¿eh? Cortarse el pelo por un de esto. Think about it. Vale, sigo con la historia. Luego se llamaron Spectrum, juntaron a más gente y el grupo pasó a llamarse Spectrum. Y finalmente se quedaron los dos con otra agrupación y se llamaron The Carpenters o Carpenters. Ya os decía que lo del D fue un poco añadido históricamente. El 22 de abril de 1969 los hermanos son contratados por el sello discográfico A&M. Y ya veréis que esta discográfica los tiene bien atados. Digo los por ser generosa, porque en realidad quien tenía bien atada era Karen. Lo de Karen era la batería. La voz excepcional que tenía era una cosa que para ella era secundaria y que tampoco le daba demasiado valor. Así que comenzó pues tocando la batería y cantando a la vez. Mientras ella se encontraba todavía en esta posición de sujetar las baquetas mientras que cantaba, en la prensa se la comenzó a llamar Chubby, algo así como regordeta, no Javier en catalán, Chubby, como C-H-U-B-B-Y, así, regordeta. Y este tipo de comentarios encendieron algo, ¿vale? La llama de una chispa que ya estaba en su interior. Ahora volvemos ahí, pero un pequeño inciso. En todo lo que he leído, que ya os digo que ha sido mucho, da la sensación de que los padres de los hermanos tenían un clarísimo favoritismo hacia Richard. Y Karen siempre tenía como esta necesidad de hacerlo todo perfecto, de destacar para hacerles sentirse orgullosos, como para compensar el amor o el poco orgullo que sentían hacia ella en comparación con su hermano Richard.
Vuelvo atrás. Cuando os decía que le habían llamado Chubby en la prensa, no fue la primera vez que ella escuchaba comentarios de este estilo. Cuando era adolescente y mientras crecían, su hermano Richard se metía con ella constantemente llamándola gorda, haciendo comentarios sobre su físico y sobre que le sobraban unos kilos. Ella le contestaba que era un gafotas, cosa que tampoco tiene mucho de esto. Pero, como os digo, como os decía antes, se despertó esta chispa que ya estaba en ella y se convirtió en una llama que la quemaba, que le quemaba las inseguridades que Karen de por sí ya traía. No era lo único que le pasó a Karen en su vida, también la tildaban de ser demasiado masculina. Y cuando empezó a tocar la batería, ni os cuento, vamos. Se pasó toda la vida escuchando, según declaraciones de ella, que las chicas no tocan la batería. No me digas que no hay que ser pesados. De hecho, le costó muchísimo que sus padres le compraran su primera batería, pero bueno. Así que volvemos a los primeros años de fama del grupo. Tanto el sello A&M como Richard, como la madre de ambos, Agnes Tatum, que era un poco como tutora, mentora, acompañante del grupo, consideraban que ella tenía que cantar, que lo de la batería lo hiciera otro. Así que ella comenzó a cada vez dejar más de lado esto que la hacía tan feliz, que era tocar la batería, por ponerse delante de un micrófono. Pero recordemos lo que había en la psique de Karen en este momento, que eran estos comentarios de Chubby, de regordeta, de tienes unos kilos de más, de marimacho, y de repente la obligaron a ponerse delante, ya no detrás de los tambores, sino delante, sujetando el micrófono y siendo la voz cantante, nunca mejor dicho, de The Carpenters. Así que ahora que estaba más expuesta, la presión sobre Karen era brutal. Entonces comenzó a consumir laxantes a diario, pero llegó a una burrada, o sea, lo que se comenta es prácticamente 90 laxantes algunos días. Dios mío, de mi existencia. Y además dejó de comer. Cuando ya tenía este trastorno, en un momento dado, pues la mujer tenía 20 y tantos y dijo, me quiero ir de casa, porque vivía con sus padres. Y no le dejaron. ¿Vale? Así de atada la tenían. Ella, que no quiso llevar la contraria, no quiso crear un conflicto, no quiso whatever, dijo, venga va, pues no voy a liarla y me quedo. Así que veis que el control sobre ella era realmente bestia. En el año 1978 Richard entra en rehabilitación porque era un adicto a los calmantes y aquí Karen es como que ve un poquito su oportunidad. Se siente un poco más libre y va a Nueva York a grabar un disco solitario con el productor musical Phil Ramone. El disco se llama simplemente Karen Carpenter. Un tiempo más tarde regresa a California, donde ya os digo que vivía su familia, y le enseña súper ilusionada a Richard y al sello discográfico su nuevo disco. Y el sello y Richard dicen que eso ni de coña, que no le pega nada con su estilo y que lo que tiene que hacer es ceñirse al proyecto de The Carpenters, que este disco no sirve. Así que el disco se queda en un cajón. Pero es que incluso Quincy Jones, que escuchó el disco, dijo, no, es que esto va a ser un bombazo. O sea, tenéis que publicarlo, le dijo a A&M. Pero Richard estaba presionando al sello para que no lo sacaran, porque él tenía una envidia patológica a su hermana. Y esto es muy fuerte, porque mientras que Richard se quejaba de que la hermana le eclipsaba, de que la gente la miraba demasiado, de que le estaba usurpando el protagonismo, ella decía en entrevistas, me sabe muy mal que no se reconozca más el valor de mi hermano, que tiene un gran talento. O sea, Dios mío, ella estaba totalmente obnubilada con su hermano mayor y diciendo, pues eso, que quería que se reconociera el mérito, que tenía muchísimo talento, que tendría que ser, bueno, ya era el jefe del grupo, pero que tenía que reconocérsele, ¿no? Como era debido. Y él, mientras tanto, quejándose de que la gente miraba demasiado a su hermana. ¡Ah, qué rabia le tengo a este tío! No puedo. Entonces pasa un tiempo y Karen decide solucionar su problema con la alimentación. Va a terapia. Pero las necesidades del grupo la llaman, así que deja la terapia antes de tiempo. Promete al médico que la va a hacer telefónicamente, pero bueno. El tratamiento no es efectivo porque no le dedica el tiempo que necesita. Y quien haya tenido algún problema de salud mental o quien tenga un poco de empatía entenderá que son temas que son complicados y que requieren esfuerzo y trabajo y tiempo sobre todo. Pues esto es lo que a ella le faltó. Tras este tratamiento que no salió bien del todo, ella tenía muchas ganas, bueno, era un deseo de ella de siempre, de ser madre, de tener una familia. Y entonces cuando Thomas Burris, no sé cómo se llama este tío, pero le vamos a llamar Thomas el Burro, ¿vale? Cuando Thomas el Burro sintió interés por ella, ella dijo, sí quiero. Thomas era 10 años mayor que ella y según una amiga de Karen, Karen le había dicho que le recordaba a su hermano mayor. O sea que Thomas, su prometido, le recordaba a Richard, su hermano mayor. ¿Vale? Un poco creepy esto. Un día Karen estaba hablando de nombres de bebés, cómo le iban a llamar a sus hijos, bla bla bla, y Thomas dijo, espera querida, se me ha olvidado comentarte algo, y es que a mí me hicieron una vasectomía, así que conmigo no vas a ser madre. Así que, claro, Karen se llevó una decepción brutal porque su sueño era
ser madre. Pero lo peor no era solo eso, sino que la única intención de Thomas casándose con ella era hacerse con su fortuna, porque Thomas era un empresario arruinado. No tenía un duro y estaba de deudas hasta arriba. Y claro, a Karen Carpenter le había ido muy bien, así que simplemente se arrimó a ella por interés. Karen en ese momento tenía el corazón roto y llamó a su madre llorando desesperada para explicarle la historia de Thomas, lo que le había pasado con su prometido. A lo que la madre le dijo: ¿tú te lo has buscado? Tú a mí no me cancelas la boda, porque yo ya tengo mi vestido de boda, yo ya sé cómo me voy a peinar, bitch. Y evidentemente esa boda va a seguir adelante. Así que su madre le impidió cancelar la boda. Y de nuevo Karen, atada por el yugo de su familia, decidió hacerle caso. Así que se casó. Y un año más tarde comenzaron a tramitar los papeles del divorcio. El 4 de octubre del año 1983, Karen, que en este momento sí que vivía fuera de casa, decidió quedarse en casa de sus padres una noche porque estaba cansada, había llegado tarde de un viaje. Bueno, le coincidía bien. Así que decidió pues hacer noche allí. Se despide de sus padres, se va a la cama y llama a Phil Ramone, el productor de su disco en solitario, con el cual hablan del disco, de lo bien que ha quedado, de lo orgullosa que está, de lo contenta que está, de lo que le gustaría publicarlo. Y después llama a su buenísima amiga Olivia Newton-John, con la cual charlan pues de cosas un poco más personales, pues temas del divorcio y demás. Cuelga a Olivia y se va a dormir. Muy temprano esa mañana su madre la encontrará prácticamente muerta, inconsciente y dando sus últimos alientos. La trasladarán al hospital y allí fallecerá a la edad de 32 años. 32. La causa de la muerte ha sido un paro cardíaco. Las medicinas que tomaba para provocarse vómitos, para purgarse en general, le han provocado daños irreversibles en el corazón que además se han visto agravados por su debilidad física, por lo que su cuerpo al final no ha soportado y su corazón se paró. Hay muchas cosas sobre Karen que no sabemos. No conocemos realmente su carácter, aunque nos podemos hacer a la idea de muchas cosas por entrevistas, biografías y demás. Pero, ¿quién escribe realmente la historia de The Carpenters y sobre todo la historia de Karen? Richard. Así que la historia, tal y como lo conocemos, la versión, es la de Richard prácticamente siempre. Por eso es como un poco complicado juzgar algunas cosas de esta historia. Y llegar a conocer al personaje, que para mí es muy carismático y muy guay. Dato curioso, en el año 1988, Todd Haynes crea una historia para televisión sobre la vida de Karen Carpenter. Un extraño mediometraje de 43 minutos realizado con muñecos, donde Richard queda como un auténtico villano y los padres como unos maltratadores psicológicos. Claro, Richard se pilló un cabreo del 15 y entonces dijo: ¿por dónde puedo pillar yo esta película para eliminarla de la vida? Y claro, Todd Haynes estaba utilizando música de la que no tenía derechos, música de The Carpenters. Así que Richard dijo: nanay, esta música no se utiliza y por lo tanto la película queda fuera del circuito de la vida. Y efectivamente, casi la consiguió eliminar. Queda una versión que está por internet, pero es como una cosa bastante extraña y que la mayoría de la gente no conoce. Y después Joseph Sargent creó Karen Carpenter's Story, una película que fue dirigida o prácticamente codirigida con Richard Carpenter, en la que él cada día o casi cada día iba haciendo cambios de guión y edulcorando una historia que al final se quedó en una moñada absoluta, donde él y los padres y todos los personajes eran maravillosos y todos habían amado a Karen profundamente y merda para ti, Richard Carpenter. La música de The Carpenters ha aparecido 1000 millones de veces en televisión, en películas, etc. La canción Top of the World, si no me equivoco, salía en una peli de Shrek. También salieron canciones de ellos en Algo pasa con Mary. Bueno, en Los Simpson, en un montón de pelis. Pero yo creo que hay una película donde una canción de Carpenters tiene un protagonismo muy especial y de hecho es prácticamente como un personaje más de la película, un personaje terrorífico. La dulce voz de Karen Carpenter da volumen y acompaña al protagonista de la película Habitación 1408. Uno de mis films de terror favoritos, sin duda, y de los que me parece que están más subestimados. John Cusack hace el papelón de su vida. La historia, una adaptación de Stephen King, es espectacular, es trepidante, es angustiosa, es brutal. ¿De qué va la peli Habitación 1408 si no la conoces? Pues nos presenta a un escritor escéptico con un background personal bastante oscuro, bastante triste, que se dedica básicamente a desmontar leyendas, a desmontar lugares encantados. Entonces él pasa allí una noche, ve que no pasa nada, escribe un libro y bueno, va ganándose la vida de esta manera, hasta que llega a la pesadilla de la Habitación 1408, ubicada en el Hotel Dolphin.
Es una película frenética y angustiosa, donde el tema We've Only Just Begun de The Carpenters, que se podría traducir como algo así como apenas hemos comenzado, y que nos indica que el martirio de John Cusack llegará a límites insospechados. Ya os digo, yo creo, o sea, me atrevo a decir que esta es de mis pelis favoritas de terror. Porque no le encuentro ninguna pega. O sea, me gusta de principio a fin, me la podría ver 1000 veces y no me cansaría nunca. Y es que Stephen King ya sabemos que tiene grandes historias, pero reinventar una historia de fantasmas en una habitación de hotel, que más tópico no puede ser, pues me parece brutal. Y además es una peli que te puede llegar a emocionar, que te puede hasta provocar una risa en un momento dado, que te genera un mal cuerpo y te hace empatizar tanto con este protagonista que es tremendo. Y todo, prácticamente todo, porque al inicio y al final hay cosas que suceden fuera, ¿no? Pero prácticamente todo sucede en una habitación de un hotel. Pero es que esta habitación es como un universo en sí mismo, o sea, es cambiante, es mal rollero y es totalmente inmersivo. Así que bueno, si no la has visto te la recomiendo muchísimo. Karen Carpenter fue una de las voces más impresionantes de la historia. Tenía un registro realmente único. Si no la has oído o no la has escuchado, mejor dicho, porque oír es una cosa, tú oyes algo, pero escuchar es otra muy distinta. Si tú no has escuchado a Karen Carpenter, te recomiendo que lo hagas, porque tiene una voz que es súper grave y súper dulce a la vez. Es muy fuerte, es realmente muy difícil de encontrar un registro como el de esta mujer. Y que toda su vida vivirá controlada, intentando demostrar algo que no tenía que demostrar realmente, infeliz, sin poder cumplir sus metas y con una muerte tan joven, es tremendo. Mil gracias a los Patreon del nivel Sexy Michael Myers porque sois lo mejor de esta vida. Tú puedes ser Patreon Sexy Michael Myers y apoyar este humilde canal. Y vosotros sois Miguel Ángel, Jesús Cansino y Seraph. ¡Ey! También puede ser Patreon de otro nivel y todos sois de grandísima ayuda y os quiero un montón, la verdad. Os he dado un beso de nariz, ¿eh? Decidme si conocíais la película 1408, si sabíais de la historia de Karen Carpenter y si os molan estos vídeos donde os cuento historias reales de personajes que no tienen por qué ser figuras del cine, pero que pueden estar conectados de alguna manera. Bueno, Carpenter tiene varias biografías, también tiene una gran presencia en el cine a través de su música y no sé, contadme si os mola este tipo de contenido. También, ¿qué os parece mi disfraz de Ramona Flowers? A ver, yo me siento un poco Ramona de Mercadona. Ramona de Mercadona, pero la verdad es que es guay, o sea, el look mola y yo qué sé, es chulo. Las medias estas son un poco crazy, pero bueno. ¡Ah! Ya está, ese es el rollo. Nada, me alegro de que os haya gustado este vídeo y sobre todo... No, espera, ¿cómo me despido yo? Espero que este vídeo os haya gustado, entretenido y divertido, pero sobre todo lo que espero es veros en el próximo vídeo, que será otro especial de Halloween, porque hoy es el mes del terror, Spooky Season. Así que nos vemos muy prontito con más miedito. ¡Chao!